Rumang, familia, amigo y contacto ng diboso canal Palabras Actualizadas. Señor, bendicionamos de gran manera ave, libre día de preparación para su Sábado Santo. Con amor y seriedad nos va a meditar y con verdad profundo de Evangelio Reconciliación. Tema de nos devocional nota un check blanco. En los textos de meditación avisamos lo siguiente. Tú eres aquí, Dios está así. Él reconciliarnos con Él, por medio de Cristo, y adúnanos encargo para anunciar la reconciliación Él. El mensaje de reconciliación será que Dios a reconciliar mundo con Él. Sí, con Él mismo por medio de Cristo, sin tomar picar de gente na cuenta. Anto, Él confía-nos con el mensaje de reconciliación. 2 Corintios 5, versículo 18 y 19. La expresión sin tomar picar de gente na cuenta porque da fácilmente mal comprendido. Ahora nos lesa que Dios no ta toma picar na cuenta algún gente por pensar, pues picar no te es grave ahí. Dios lo perdona de tu manera. Mi por seguir un vida manera mi que. Pero es aquí nota el mensaje de evangelio. Nada compara con la verdad. Reconciliación te muestra que pecata extremadamente grave. Si Dios me estará dando su propio yo, Cristo Jesús, para morir en la cruz, es aquí te muestra que peca no está un error chiqui, no está una debilidad sin importancia, sino una rebelión contra Dios que tiene consecuencias en serio y eterno. La cruz no trabaja o minimaliza la gravedad de pecado. La cruz te revela con grave pecado. No toman en cuenta, no te ignora pecado. No, Dios no haga de manera que pecado no estaba a existir. Dios no será huevo para nada. Dios no bagateliza maldad. Al contrario, Dios trata con pecado en Cristo Jesús. Lo que no aconta pa y riba nos, Él la pone riba Cristo Jesús, pues. Esa quita amor, pero también justicia. Reconciliación, pues, es una invitación, no un cheque blanco. El texto te avisa que Dios ha reconciliado el mundo con Él. Pero la pregunta general está, ¿tu gente automáticamente está salva? La contesta rotundo está no. Reconciliación es una puerta a abrir, es una invitación, es una oportunidad real. Pero la pregunta personal está, ¿nos lo drenta? La palabra de Dios, por medio de Pablo, me está visa en el siguiente versículo. Nos está súplica reconciliar-vos con Dios. Esa aquí te muestra que tiene un contesta con mester vini de nos banda. Tiene una entrega con mester toma lugar. No sigue den picar. Si un ente usa gracia como excusa para seguir den picar y no a comprender el evangelio reconciliación. Para sobra, ahora un gente realmente mira lo que Cristo apaga,
lo que pica a costa, lo que amor de Dios haja así, e não quer seguir viva de mesma maneira aí. Reconciliação não está solamente perdonar nos passado, sino está transformar nos presente. É amada também, irmão. Não quita peso for de picar. Não usa graça como o próprio vestido de justiça para uma vida que não está agradar a Deus. Mira a cruz, mira o sacrifício e mira o amor de Deus. E depois decidi ao mês, lo me sigue de picar ou lo me reconcilia realmente com Deus? Senhor, não te chama-nos para uma religião superficial. Te chama-nos para uma vida totalmente transformada. Nossa oração final está: Senhor Deus, dá-me o grande dom de reconciliação em Cristo Jesus. Perdona-nos se nós a tua boa graça para cobrir nos mal desejo que tal leu for de verdade. Abre-nos o olho, para nos mira com sério picata e com profundo boa morta. Ajuda-nos para não usar perdão como excusa, pero como motivação para uma vida transformada e nova. Dona-nos de bom Espírito Santo para reinar de nos coração e transformar-nos todo dia de novo na imagem de Boiústima Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, bom nome santo. Amém e amém. Bendição, meu irmão, é mensagem que chega-nos por meio de bom canal, Palavras Atualizadas.